Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión se llama La quinta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 7. Amén. Así que le invitamos a usted que si tiene una Biblia a la mano, vayamos juntos a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis en el capítulo 9, versículos 3 al 5. Allí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Leemos la palabra de Dios tal como está escrita en Apocalipsis capítulo 9, versículos del 3 al 5. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Amén. Hemos venido enseñando, hermano, acerca de lo que significan estas langostas que salieron por la tierra, como dice el capítulo 9 y versículo 3 de Apocalipsis, que del humo salieron langostas sobre la tierra. Estas langostas salieron del humo que salió del pozo del abismo cuando fue abierto. Hemos interpretado, hermanos, aquí a la luz de las Escrituras, de que estas langostas no son insectos, ni mucho menos, sino más bien representan a personas, representan a hombres y a mujeres como servidores de Satanás, representan a los gobiernos, al poder secular en el cual está desarrollándose el plan mismo de Satanás para ir en contra de la humanidad. Hemos enseñado que este humo del cual habla la Biblia, pues se refiere a lo que son, hermanos, todo lo que corresponde a lo que son esas filosofías, todas esas doctrinas engañosas, ese pensamiento malévolo, malvado y perverso que constituye, hermano, una guerra en contra de Cristo, en contra de sus siervos y en contra del mismo mundo en sí, contra todo hombre y mujer. Yo quiero decirle que, hermanos, usted podrá decir, bueno, pero la humanidad no tiene enemigos acérrimos de esa condición o de esa categoría o de ese nivel. Yo quiero decirle de que sí, nosotros los seres humanos tenemos un enemigo, un adversario muy grande, muy poderoso. La Biblia lo identifica a ese ser como Satanás, el diablo, el cual ha venido para matar, para hurtar, para destruir la vida de los hombres. Dice la palabra del Señor en el libro de Pedro, en el capítulo 5 de la carta de Pedro, el Señor nos dice en su palabra: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que sí tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, sí tenemos un adversario el cual quiere devorarnos, el cual quiere destruirnos, el cual quiere condenarnos, sabiendo que él mismo no tiene salvación porque no está para él
la salvación otorgada o permitida, Él quiere también condenar a la humanidad. Entonces, estas langostas, hombres y mujeres desorientados, ciegos, envenenados, enloquecidos por el humo del pozo y perturbada su mente de esa manera, que cambiaron la verdad de Dios por la injusticia y comenzaron a servir a los demonios y a hacer tantas otras aberraciones y cosas malvadas y aprobando cosas como si fueran buenas cuando realmente son malas, sirviendo a los propósitos de Satanás, salen por el mundo, hermano. Pero consideremos un elemento que aparece en el versículo 3, que dice que se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fíjese que aquí se nos habla que ese poder que tienen las langostas de esta visión profética de Juan, así como además sus acciones durante el poco de tiempo de que habla la Biblia, su poder dice que es semejante al que tienen los escorpiones de la tierra. ¿Cuál es el poder de los escorpiones? El poder del escorpión es que cuando hiere al hombre, hermano, le inyecta el veneno, le inyecta un veneno, lo envenena al hombre, un veneno que lo sofoca, un veneno que lo trastorna, un veneno que lo atribula, un veneno que le causa bastante daño al hombre. Si bien no lo mata, pero lo lastima grandemente. Hermano, así es como actúan estas langostas tremendas, y dice que es semejante, el poder que ellas tienen es semejante al poder del escorpión, dice la Escritura, cuando hiere al hombre. Ahora, estamos considerando nosotros ese poder. Ese poder no incluye el derecho de dañar la tierra o de dañar la hierba, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. De hecho, el versículo 4 nos dice así a nosotros en Apocalipsis 9:4, dice el Señor: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, las langostas, a ellas no les es permitido dañar los recursos naturales de la tierra. Su misión malvada es otra, muy distinta, es hacer mucho daño, pero a cierta categoría de seres humanos. No pueden hacerle daño a todos los humanos, pero sí a una gran mayoría de seres humanos que les pueden causar este estrago, les pueden causar este daño tremendo, este daño perverso, el que pueden hacer. Y la Escritura nos dice que pueden dañar solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí es necesario hablar, hermanos, acerca de el sello de Dios. ¿Cómo es que Dios sella a los hombres? ¿Qué es el sello de Dios? El sello de Dios en la Biblia se identifica, hermanos, como el sello del Espíritu Santo, como el sello de propiedad que Dios pone en una persona cuando la persona se arrepiente, cuando la persona se convierte a Dios. Dios pone un sello de propiedad en esa persona. Entonces, miremos lo que nos dice el libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Veamos lo que nos dice la Biblia hablando el Señor acerca de estas cosas. El libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice el Señor en su palabra. Vamos despacio, hermano. Amén, despacio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Dice la Biblia que la persona que, habiendo oído la palabra del Señor y habiendo, hermano, obedecido, habiendo creído en el Señor, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando una persona viene y dice, hermano, yo quiero ser cristiana, yo quiero ser cristiano, entonces la persona viene a recibir un sello de parte de Dios. Por esta causa, cuando Pedro predicó el sermón en el día de Pentecostés, cuando Pedro les dijo, ustedes, yo quiero decirles que a ese Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo es el don de la vida. Y ese don, el Espíritu Santo, lo otorga sellando esa vida, sellando la vida de ese hombre, de esa mujer, para Dios, haciéndolo que quede ya apartado para Dios. Esa persona debe saber que en el momento que decidió aceptar a Cristo, que en el momento que decidió obedecer al Señor, que en el momento que decidió bautizarse, él de sí mismo tomó la decisión de renunciar al mundo, de renunciar al pecado, de ya no seguir en la misma forma de vida que antes llevaba, sino que ahora, habiendo renunciado a todo, se despojó de todo aquello que lo anexaba al mundo y que lo mantenía preso o que lo mantenía cautivo. Entonces esta persona viene a ser parte de Dios y Dios entonces lo toma como hijo suyo. Por esto la Escritura nos enseña diciendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no por voluntad de carne, o por voluntad de sangre, o por voluntad de varón, sino de Dios. Porque vinimos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De tal manera que nosotros somos sellados y apartados, pero usted estará probablemente diciendo en este momento, hermano, pero aquí dice la Biblia que esas langostas van a dañar a los hombres que no tengan el sello de Dios en su frente. Hermano, estoy preocupado. Y yo digo, ¿por qué está preocupado ahora? ¿Por qué no tengo ese sello de Dios en la frente? Y usted dice, mira en el espejo y dice, hermano, aquí está mi frente y yo no tengo ese sello. No lo veo, yo no lo tengo aquí, hermano, me lo pongo con algo allí o cómo es. No, hermano, no, porque el sello de Dios está en su mente. El sello de Dios está en su corazón. Cuando Cristo tomó posesión de usted, entonces todo usted, todo su ser es renovado, todo su ser es cambiado, todo su ser es transformado en el espíritu, en su entendimiento, en su forma de ver las cosas, en su forma de conducirse, en su forma de hacer la vida, de vivir la vida, de llevar adelante los proyectos de vida que usted ha llevado. Ya no es igual, ya no es aquella persona antigua, ahora es una nueva persona, pero esa renovación viene en la mente. Cuando la Biblia nos dice en la frente,
se refiere a que la mente de esa persona, allí habita Dios. En la mente y en el corazón, Dios habita en el creyente verdadero. Dios está en el creyente fiel. ¿Por qué nosotros estamos enseñando esto? Si usted mira en el libro de Romanos, amén, por el capítulo 12 de Romanos, nosotros encontramos algo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 2, hermano. Amén. Romanos capítulo 12 y el versículo 2 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice y nos advierte, nos revela a nosotros diciendo: no os conforméis a este siglo. Esta expresión significa, hermano, por ejemplo, la palabra siglo se refiere al mundo y dice: no os conforméis, es decir, no tomen, porque conformarse quiere decir tomar la misma forma de. Entonces, en este caso, tomar la misma forma del mundo. Entonces, la Biblia dice: no tomen la misma forma de este mundo, sino, dice el Señor, transformaos, es decir, transfórmense por medio ¿de qué? De la renovación. La renovación es volver a ser nuevo, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí, hermanos, debes saber que la persona que ha venido a Cristo, la persona que ya ha decidido venir al Señor y sacrificar su viejo hombre, su vieja mujer, y dejar el mundo atrás y dejar todo atrás, ha decidido renovarse en su corazón, en su mente, en su entendimiento, en su vida completa. Por lo cual la Escritura también dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces debemos entender esto. El sello de Dios, Dios lo pone. El sello de su Santo Espíritu, Dios lo pone en el creyente cuando el creyente se convierte, cuando el creyente es redimido, cuando el creyente por la fe también se bautiza para el perdón de sus pecados y Dios completa la obra en él, dándole protección y añadiéndolo a la iglesia. Por eso dice la Biblia en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de salvarse están en la iglesia. Los salvos están en la iglesia, no están fuera, están dentro del cuerpo de Cristo. Y esos que están salvos están sellados. Y a esos sellados las langostas no los pueden tocar, las langostas no pueden dañarlos, no pueden venir y perturbarle su mente, no les pueden cambiar la mente, no pueden venir y minar la mente y perturbarla y dañarla. No tienen permiso. De hecho, si volvemos a Apocalipsis capítulo 9, nos dice el versículo 4 que se les mandó a las langostas que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente pueden dañar a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea que este sello es la aprobación de Dios, la cual se consigue por medio de la obediencia a los mandatos divinos. Esta aprobación de Dios es que se consigue por medio de la obediencia al Señor, por medio de la obediencia a Cristo. Cristo también tuvo que aprender la obediencia, por cuanto Él era hijo de Dios, aprendió a vivir, aprendió a obedecer
aprendió a seguir adelante, hermanos. Y por esto es que este estudio es un poco completo en ese sentido, porque nos revela completamente al Señor Jesucristo, tanto en su condición divina como también en su condición de hijo obediente. La Biblia, por ejemplo, nos dice allí por el libro de los Hebreos, si usted busca su Biblia, allí por el capítulo 5 del libro de los Hebreos y por el versículo 8 y 9, el Señor dice, y por cuanto Jesús era hijo, aprendió la obediencia. Dice, y por lo que padeció y aprendió la obediencia, Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice la Escritura, para todos los que le obedecen. Entonces, el sello de Dios, el sello de su Espíritu Santo, lo obtienen aquellos que han obedecido al Señor, los que son obedientes al Señor y permanecen obedeciendo al Señor. Ellos están sellados, ya están sellados en su frente, en su mente, en su pensar está Dios. Y allí no pueden ser tocados porque están protegidos. Dios los tiene protegidos, hermanos. Por eso es que la iglesia goza de la protección de Dios, porque están protegidos, porque es Dios quien nos selló con su Espíritu Santo y nos dio su Espíritu y nos dio a beber de su Espíritu para que nosotros podamos estar confiados, perfectos, cabales y tranquilos en obediencia a Él, hermanos. Entonces, todo esto nosotros lo aprendemos. De hecho, si usted busca conmigo también otro texto de apoyo que podría servirnos a nosotros, se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Si usted busca conmigo la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Y si usted busca conmigo el versículo 32, amén, dice la palabra del Señor, amén. Vamos a leer en el contexto desde el versículo 30 y vamos a terminar en el versículo 32. Mire lo que dice. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire, ¿a quién le ha dado Dios el Espíritu Santo? ¿A quiénes ha sellado Dios con el Espíritu Santo de la promesa eterna? La Biblia nos dice a nosotros aquí, hermano, que dice que nosotros, dice, somos testigos suyos y de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que las personas que no han obedecido a Dios, las personas que no están con Dios y no han sido selladas, y su mente no ha sido cambiada, su mente no ha sido transformada, ellos siguen con una situación de incredulidad, con una condición de alejamiento de Dios. No tiene Dios propiedad sobre ellos porque no han sido sellados con el Espíritu Santo. Estas langostas tremendas van a llegar y le van a meter su doctrina y los van a comprometer y los van a convencer y los van a persuadir con la intención de condenarlos, con la intención de que no sean salvos. Así, hermano, a ellos, pero a los que tienen el sello, dice, de Dios en sus frentes, a estos no pueden dañarlos. Esto lo dice allí el texto en el libro de Apocalipsis 9:4. Ahora, las langostas pueden dañar solamente a los que no tienen ese sello de Dios en la frente, recalcamos, no lo tienen. Así que esta profecía no es para los cristianos. Esta profecía de esta trompeta en sí
No es para los creyentes, no es para nosotros, para los creyentes, sino para las personas, hermano, que eligen no seguir a Dios durante el poco tiempo que nos queda. O sea, son para ellos, para las personas que deciden no seguir a Dios, para ellos es esta profecía, para ellos es porque los abarca a todos, dice, a todo aquel que no tenga el sello de Dios en su frente, a él estas langostas van a llegar y lo van a tomar y lo van a herir y lo van a lastimar y lo van a convencer y lo van a persuadir de tal manera que probablemente se convierta también en un agente de Satanás o también puede ser llevado de una vez cautivo a la muerte eterna. Entonces esto es bien delicado. Ahora, ¿quiénes son estas gentes no convertidas a Dios durante el poco de tiempo? Nosotros podemos deducir que se trata de los habitantes del mundo que no son cristianos genuinos. Es decir, hermano, pero que tampoco son langostas. Es decir, no están ellos como parte de ese ejército de Satanás, sino que son personas que están allí, pero que están indecisas. Es decir, son personas que dicen, y probablemente hay algunos que estén en este programa, hay algunos que estén allí oyendo la palabra ahora mismo. Pueden ser personas que digan, mire, a mí me gusta la palabra de Dios. A mí me gusta todo lo que es de Dios, la palabra. A mí me gusta oírla predicar. A mí me gusta entenderla. A mí me gusta que me expliquen, etcétera. Pero fíjese que yo no me he hecho cristiano. Y no pretendo hacerme cristiano todavía. Yo prefiero seguir escuchando más tiempo. Y ahí cuando Dios en el futuro, pues yo sienta el llamado de Dios para hacerme cristiano, entonces yo me voy a convertir. Pero aquella persona, no siendo cristiana, lleva una vida que es agradable de alguna manera a Dios. ¿Por qué? Porque vive apartado del pecado, no le anda haciendo mal a las personas, no vive en fornicación, en adulterio, no anda haciendo ninguna cosa mala, trata con bien a los semejantes, a los animales, cuida la naturaleza, es una persona victoriosa, trabajadora, honesta, decente, formal, tiene todas las buenas cualidades que puede tener una persona en el mundo, pero no es convertida porque no es cristiano. Entonces esa persona se convierte en una víctima apetecible de esas langostas que van a querer venir allí hacia él, a minarle su mente, a minar su familia. Por ejemplo, hay personas que de repente me dicen, mire, me dice, fíjese que yo no estoy de acuerdo. Hablábamos con una persona ahí que es una persona no cristiana, porque él no es cristiano, y me decía a mí, me preguntaba, mire, me dice, porque resulta que de repente voy a develar una situación acá, ¿verdad, hermanos? Amén. Y es que me habían aparecido por ahí unas canitas, hermano, unas canitas ahí en la cabeza, aquí, por ahí. Y entonces me dice él, y usted me dice, ¿cómo ve eso de pintarse el pelo? Me dice, ¿usted ve que es correcto pintarse el pelo o es incorrecto? Y yo le dije, mire, yo le voy a dar mi opinión. Fíjese que eso de pintarse el pelo, yo pienso que depende con la intención con la que se haga. Porque si una persona, le digo yo, viene y se va a pintar su cabello de manera natural, para verse normal, para verse natural y todo eso. Bueno, mi opinión es que sí, que se lo pueda pintar. Yo no tengo problema con eso, porque es una cuestión de opinión. Y le dije yo puedo estar de acuerdo con eso, pero que de repente venga una persona que lo haga con la intención no de naturalizar algo, sino de desnaturalizarlo y
por pura vanidad, es decir, por vanidad. De repente mechones amarillos, rojos, verdes, o para parecerse a los artistas del mundo, a las modas, a la doctrina o a lo que vive el mundo. Y para parecerse al mundo, le dije yo, ahí hay pecado. Ahí hay pecado en la intención. Ahí hay pecado porque hay un pecado que se llama vanidad. Y la vanidad de vanidades, juntamente con el orgullo, quizás son los pecados principales que existieron desde el origen mismo del pecado. Entonces, le mencionaba yo estas cosas y pero ¿qué pasa con estas langostas? Estas langostas que van y le enseñan a la gente y le dicen, no, si usted tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro, tiene derecho aquí, tiene derecho allá, y le comienzan a minar la mente. Y después la persona dice, ah, es cierto, dice, tiene razón, dice, tienen razón ellos, tienen razón allá, no, a mí me han estado tomando el pelo, yo ya no, etcétera, etcétera. Entonces la persona cada vez se aparta y se aleja de Dios porque ha sido alcanzado por el veneno, por el enturbiamiento que ya presentó en su mente esa situación pecaminosa que viene alcanzando la vida de los hombres. Es más, fíjese que un día de estos observaba allí, hermano, en una instrucción educativa que estaban dándole por medio de la televisión nacional. Fíjese bien, acá en El Salvador le estaban diciendo a los niños y les decían allí a ellos, mira, si tú eres un niño, varón, pero tú te sientes atraído romántica o sexualmente por otro hombre, tú no estás enfermo, tú no estás mal, tú estás bien. Eso es normal que tú sientas esa atracción de un hombre hacia otro hombre de manera romántica. No hay ningún problema. Eso es bueno, tú puedes hacerlo. Tú puedes tener a una pareja como hombre viviendo para contigo. Hermano, es una cuestión bien seria, fíjese, bien delicada, porque ese es el campo de acción de esas langostas tremendas, perversas. Esa es la misión de ellos, ir y pervertir el mundo, pervertirlo, cambiarle su mente, cambiarle todo. Es decir, violan el modelo original de Dios completamente, oponiéndose a Dios y oponiéndose a todo lo que Dios dijo. Todo por su fin, por su propósito. ¿Por qué digo esto yo, hermano? Porque de repente nosotros nos damos cuenta, nosotros que hemos estudiado la palabra del Señor, nos damos cuenta que la Biblia dice, varón y hembra, dice, los creó el Señor. Y dijo el Señor, por esta causa dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, instituyendo el Señor la familia. Y el Señor, la familia, la instituyó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es la reproducción humana. La Biblia nos enseña a nosotros allá. Y dice el Señor en su palabra por el libro de Génesis. Y he aquí, dice, los bendijo Dios, amén, los bendijo el Señor y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Así dice la palabra, que el Señor le ordenó a la humanidad, al hombre y a la mujer, vayan y procréense, tengan hijos, llenen la tierra. Pero con esta doctrina de Satanás y con estas langostas en acción, hermano, todo el plan de Dios, hermano, se desbarata completamente. ¿Por qué? Porque atacan la familia, porque atacan la base de las sociedades, hermano, llamémosle así. Y de esa manera las personas pueden estar satisfechas, una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, pero hay una cosa que se pierde y es la reproducción, porque no va a poder haber procreación, no va a poder haber más. Entonces es un ardid de Satanás, es una trampa del enemigo para de esta manera minar y matar a la humanidad. Esto porque la palabra de Dios nos
enseña a nosotros que Él se convirtió en enemigo. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8, del versículo 44, por ahí en adelante, dice que Satanás es mentiroso y es homicida y padre de mentira, porque él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Homicida es porque mata a los seres humanos, mata a los hombres. Entonces debe tomarlo en cuenta. Entonces el poder de estas langostas es tremendo. Si de repente, porque puede suceder aquí que de repente salga un hermano o una hermana y diga, hermano, ¿y qué voy a hacer cuando mi hijo me salga homosexual o que mi hija me salga lesbiana o que me salga ahí con este tipo de situaciones que son contrarias a la voluntad de Dios? Pues ya fue alcanzado su hijo o su hija, ya fue alcanzado por eso, ya fue alcanzado por todas esas cosas que han estado, hermanos, allí minando la humanidad desde tiempo antiguo, pero que Dios ha dejado bien establecido y bien claro que en su norma, en su regla, en su mandamiento, en su precepto, eso no está permitido, eso no está aprobado por Él, en su palabra, en la Biblia. Entonces usted se mantiene con esa firme convicción. Lo que puede hacer es ponerlo en las manos de Dios y entregarlo en las manos de Dios y que Dios tome el control de esa vida. Que cuál va a ser su desenlace final no va a depender de usted. Va a depender de la decisión que tome el muchacho o la muchacha de seguir a Dios, buscar a Dios y obedecer a Dios, o apartarse completamente de Dios y desbocarse e irse por el mundo y hacer, bueno, lo que las langostas quieren que se haga, precisamente. O sea, esto es lo tremendo y lo duro, pero nosotros cumplimos. ¿Cuándo? Cuando hablamos de la palabra de Dios y le decimos al hombre, como dice el libro de Hechos capítulo 17, 30-31, donde Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora le manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La palabra de Dios es severa, la palabra de Dios es seria. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16-17, por ahí dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros debemos de mirar todo este contexto, todo este elemento, donde estamos en un riesgo, en un peligro constante, latente. Hoy se mira, y eso produce incluso a veces en las iglesias, hermano, se permite todo ese tipo de cosas. Incluso, una vez nos dijeron a nosotros que por qué permitíamos a hermanas empantalonadas dentro de los cultos de la iglesia. Y el liberalismo que lleva por esa misma línea, porque eso trae cola y es larga, hermano, la cola de eso, todas esas cuestiones culturales, transculturales y todo lo que viene con una cola bien larga de todo eso. Entonces nosotros les decimos, mire, si una mujer quiere hacer eso, que lo haga. La persona, si lo quiere hacer, que lo haga. Pero que nosotros lo aprobemos, que esté bueno, no podemos aprobar eso. No podemos aprobarlo porque la Biblia nos dice que es bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros el intelecto. El que es cristiano y cristiana de verdad, ya tiene la mente de Cristo, ya tiene la mente del Señor. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que una persona que es cristiana ya sabe cuándo está ofendiendo a Dios y cuándo no. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de eso? Que aquella persona que estando consciente
de que está ofendiendo a Dios, no le importe y quiera seguirlo haciendo, quiera seguir ofendiendo a Dios, porque a él no le importa. A él lo que le importa es sentirse bien consigo mismo, sentirse cómodo consigo mismo y seguir la vida normal, que le llaman normal, hermano, y no le importa. Entonces, aquí es donde yo le he aconsejado a algunos predicadores con los cuales hemos hablado y con los cuales nos reunimos muchas veces para hablar de situaciones de la Biblia. Nosotros debemos limitarnos a predicar y a aconsejar a la iglesia. La iglesia, los hermanos, son los que van a decidir si van a obedecer a Dios y la manera de cómo van a obedecer a Dios. Pero si hay gente que es rebelde, que no le hace caso ni a Dios en su palabra, mucho menos nos va a hacer caso a nosotros, a débiles hombres que solo somos predicadores de la palabra del Señor. Pero el Señor nos dice en su palabra, en el libro de los Hechos capítulo 20, nos dice a nosotros el Señor: velad por la grey del Señor, sobre la cual el Señor vuestro Dios os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor, la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, no podemos, por ejemplo, autorizar privilegios y darle cargos, ministerios enteros a personas que desde su corazón no quieren obedecer a Dios. Quieren sentirse bien ellos mismos, quieren halagarse ellos mismos y se justifican ellos mismos. Y para que, con ellos no es de discutir. O sea, yo, por ejemplo, yo no acostumbro a hacer eso. Yo no voy a discutir eso con nadie, con ninguno, hombre o mujer. No lo vamos a discutir. Porque el hombre que es cristiano y la mujer que es cristiana, ya siendo de Dios, ya siendo sellado con el Espíritu Santo del Señor, el que está sellado de parte de Dios, ese ya sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea que ese hombre y esa mujer ya saben cuando están ofendiendo a Dios. Y es peor, como dije antes, sabiendo que están ofendiendo a Dios y aún así deciden hacerlo, deciden seguirlo haciendo. Eso, pues, a eso es que la Escritura le llama o le conoce en el libro de los Hebreos como el pecar voluntariamente. Porque si pecáramos voluntariamente, dice la Escritura, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí estoy hablando de toda clase de pecados, no solo de una. Estamos hablando de todas las clases de pecados habidas y por haber, que yo no sé cómo serán esas listas de grandes y enormes, pero ahí están. Y la persona quiere vivir su propia fe, su propio cristianismo, sin normas, sin reglas, sin obedecer a nadie, solo a sí mismo. Porque son dioses y son reyes para sí mismos, poniéndose sus propias reglas y siguiendo adelante. Las langostas hacen eso y minan las mentes y le dicen a las personas: no, si usted tiene derecho, usted aquí, usted allá, y le dicen un montón de situaciones, siempre y cuando todo aquello se vaya oponiendo, opuesto al mandamiento del Señor, al mandamiento de Dios. Ahora, hermano, aquí pues nos damos cuenta de eso. Están los opresores, los oprimidos, los perseguidos. Y dice la Escritura, hermano, que en esta profecía, por lo menos en esta parte de la profecía, no figuran los que son los cristianos verdaderos. El cristiano verdadero, de toda contaminación mala, de toda contaminación de pecado, de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu, de toda cosa mala, de toda palabra sucia, de toda contaminación, el que es cristiano verdadero se aparta. Como dice la Escritura, el que dice que permanece en él debe andar, dice, como él anduvo, esto es, como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que va a estar en la fe de Cristo sabe lo que tiene que hacer.
Ya sabe lo que tiene que hacer. Yo no necesito estarles diciendo qué es lo que tiene que hacer. Ya lo sabe. Pero tiene que tomar la decisión, la iniciativa desde su corazón, desde su propio interior. Porque si no lo hace así, entonces no es siervo de Cristo todavía. Es muy importante entender eso, hermanos. Así que, bueno, vamos a llegar hasta acá, hermanos. Damos gracias al Señor, nuestro Dios, que nos ha concedido este momento, este privilegio de haber estado, hermanos, aquí compartiendo con cada uno de ustedes este momento de bendición. Iglesia de Cristo, reanima tu alma.